En los grupos de Alcohólicos Anónimos hemos comprobado que nuestros pseudoservidores y que los grupos sabemos que nos mienten y ellos saben que nos mienten y ellos saben que sabemos que nos mienten y sabemos que saben que sabemos que nos mienten y aún así nos mienten. El dilema del alcohólico cuando llega a esa gran encrucijada, esa indecisión de la vida, a reconocer ese punto de discordia, de referencia, se puede decir, ok, ya me convencieron que soy un alcohólico y ahora de aquí para dónde. Pues ahora convencerlo de que es un neurótico, ¿no? Cuesta demasiado trabajo tratar de comprender que todos, absolutamente todos los seres humanos, en una estadística muy especial, dicen que el 97% de todos los seres humanos somos neuróticos, pero el alcohólico defiende la postura que él es un alcohólico, ¿no? Nunca que es un neurótico. La neurosis en realidad ya ni siquiera existe el término. En 1980 supuestamente la Organización Mundial de la Salud decretó, ¿no? Se reivindicó en el nombre y dijo que la enfermedad originalmente es conocida como síndrome de ansiedad. Síndromes son diferentes causas y es una gran verdad, ¿no? Hablar de la neurosis con el tiempo, pues empezamos a describirnos a nosotros mismos, ¿no? La neurosis tiene una función muy especial en todos los seres humanos. De hecho, hay quienes en su momento nos libró, ¿no?, de ciertas presiones relativamente sociales, emocionales, mentales, porque son fugas temporales de la realidad, la neurosis. Son personas que en realidad pueden viajar en el tiempo, son personas a destiempo, son personas que viven en el pasado y viven en el futuro, nunca pueden vivir en el presente. Cuando empezamos a ver el término de la neurosis, en la neurosis se esconde detrás de una estructura de control. Es una intención vehemente de querer controlar todo y a todos. Eso crea una codependencia inmediata. Codependiente es el que quiere controlar a todo y a todos y no controla nada. Por lo tanto, va a sufrir todos los estragos del neurótico. Cuando empezamos a ver el concepto de la neurosis, es alguien que quiere pasar desapercibido argumentando orden, ¿no? Quiere imponer un orden externo cuando carece de un orden interno. Dice el viejo Jung, una expresión que aplica en este lapso, dice el viejo Jung: tus razones, así lo dice, tus razones son una telaraña de mentiras que esconden un lugar oscuro y sucio dentro de ti. Le dices a otros, juzgas a otros y les dices lo que deberían de hacer. Haces eso porque dentro de ti no tienes ningún orden, porque estás impuro, así lo dice. Neurosis es impureza. En realidad, cuando empezamos a ver que la parte del doctor Jung tiene explicaciones pues muy directas, ¿no? Dice que la enfermedad del alma, en realidad la enfermedad del alma y el sufrimiento del alma es originada por no tener un objetivo en la vida. Un espíritu que no ha encontrado su virtud. Eso es un espíritu desorientado, la neurosis. Cuando empezamos a reconocer que a la neurosis le gusta alimentarse de obtener la razón, siempre quiere tener la razón el neurótico, y anda buscando socios de razón, porque convive con personas que le den la razón, con personas que no le dan la razón, dice inmediatamente no la puedo ni ver. Las excluye total y absolutamente de su vida. Y empezamos a ver que cuando el alcohólico empieza realmente a abrir su mente, empieza a aceptar, ¿no?, la sintomatología del neurótico. ¿Por qué? El segundo paso nos dice el núcleo de la recuperación, una mente abierta.
una mente abierta y receptiva. Una mente abierta y receptiva es la clave para el crecimiento espiritual y la transformación personal. Abrir tu mente, ¿no? Vuelve a entrar el gran Jung, donde dice una expresión: si no tienes la capacidad de enfrentar tus propias sombras, seguirás viendo la sombra de los demás. Porque tu vida interna, tu vida externa, la vida externa es un reflejo de tu vida interna. A lo mejor se entiende más así. ¿Qué es eso? Lo que ves en los demás tú lo tienes. Insistes en ver la sombra de los demás, no la propia, porque no tienes la capacidad para ver tu propia sombra. Y empiezas a ver que todas las filosofías han trabajado eso. Dice por ahí el budismo una expresión muy parecida cuando dice que la vida hay que vivirla, no mirarla. Y eso lo pueden hacer solo los que tienen capacidad para vivir su propia vida, no la ajena. Porque el neurótico siempre está viendo los defectos de los demás, a la expectativa, hasta en los sueños. Hasta en los sueños. Yo he platicado con neuróticos ya en estado muy problemático, y dicen que hasta en los sueños tienen los problemas con las demás personas, pero no los aceptan. De hecho, aceptación en una derivación del arameo antiguo significa descanso. Y el neurótico no acepta absolutamente nada, ¿no? Ni a nadie. Al neurótico carece de una contradicción o contracción prolongada en cuestión de lo emocional. Contracción emocional prolongada. Se le puede denominar relativamente que es adicto a la frustración y no puede metabolizar la frustración. Porque hace todo el proceso, ¿no? Dice el carrusel emocional del BW, el yo vivo emocional que menciona en sobriedad emocional, que todo comienza con una ilusión, con una expectativa. Cuando la ilusión o la expectativa no es cumplida, se convierte inmediatamente en frustración. La frustración se convierte inmediatamente en autoconmiseración. La autoconmiseración en resentimiento, y el resentimiento se convierte por automático en depresión. Y el alcohólico, el neurótico, sufre los 3 venenos del alma. Los 3 venenos del alma en diferentes culturas, pero en Alcohólicos Anónimos podemos describirlos como la depresión, como el estrés y como la ansiedad. Pasado, presente y futuro. Depresión es exceso de pasado, estrés es exceso de presente y ansiedad es exceso de futuro. ¿Y quién está exento de todo eso? Muchos estamos ya esperando que el próximo año pues la vamos a pasar mal, ¿no? Porque tenemos ese estrés del diario vivir, ¿no? Me digan los campesinos que supuestamente por esta región estuvieron muy malas las cosechas y ellos ya están sufriendo por el futuro que todavía no llega. En realidad, cuando empezamos a ver que la neurosis es un miedo profundo, pero es insatisfacción permanente, ¿no? Insatisfacción permanente, y esos miedos profundos aparecen en la tabla de la alcoholomanía de Louis Morton Jelinek, cuando él menciona temores indefinidos. No sabemos identificar el temor. Es el clásico cuando dices, ¿qué traes? No sé, pero siento algo. Y tienes temores en todos los frentes, ¿no? El alcohólico y el neurótico sufre constantes ataques del subconsciente debido a su estado inconsciente. ¿Sí saben qué es eso? Yo no, pero soy bien chingón, ¿no? O sea, como que la explicación sin saberse medio especial. Sufre constantes ataques del subconsciente debido a su estado inconsciente. Es precisamente lo que les gusta de aquí en el post de Carl Jung cuando dice: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida a lo que tú le llamas destino. Y empiezas a ver que el destino en realidad pues no existe, ¿no? No existe. En realidad no es como nos han hecho creer esos motivadores, que sea arquitecto de tu propio destino. Porque en realidad tú puedes tener toda la intención, toda la decisión y toda la acción, pero al final
definitivamente tenemos que entender que el destino solo está en manos de Dios. ¿Qué es precisamente el destino? Es un acontecimiento circunstancial que está fuera de nuestro control. El destino es la voluntad de Dios, así se puede describir para que realmente empecemos a ver qué eso significa el destino que tanto nos gusta hablar, ¿no? El neurótico tiene carencia de confianza, no confía ni en sí mismo ni en nadie. Y eso es precisamente lo que vi nos dejó del antídoto para el temor, ¿no? Nos dejó el legado en el lenguaje del corazón cuando nos dice el antídoto, así lo dice, para el temor. Es fe, confianza y prudencia. El neurótico no puede tener ninguna de esas tres cosas. De hecho, si se hace religioso, el neurótico va a sufrir más. Porque le va a pedir a Dios cuestiones que no se le van a cumplir y entra al mismo ciclo de la frustración y va a empezar a tener el resentimiento con Dios y va a tener la consecuencia de la autoconmiseración y de la depresión y la recaída emocional. Qué triste que en realidad la religión pues debería de poner de requisito que no se aceptan neuróticos, ¿no? Pero tenemos que entender que es parte de la enfermedad. La neurosis es soledad, es angustia y es ansiedad. Es precisamente ese gran vacío, ¿no? El neurótico, al igual que el alcohólico, está lleno de un gran vacío, un vacío existencial. Y los alcohólicos lo describimos en la parte, ¿no? Y conocerás la soledad como pocos la han conocido. Y desearás que llegue tu triste final. Y empiezas a ver que ese es uno de los cánceres del ser humano. Miren, compañeros, en realidad el budismo a mí me encanta su filosofía, porque dicen las 4 nobles verdades. Para el tema que tú creas de los 4. Dice una de las 4 nobles verdades, que el ser humano solo sufre por 2 cosas: el apego y el deseo. Y es cierto, apego es dependencia, para que... Y está comprobado que BW en el tema de seguridad emocional llegó a la conclusión que el sufrimiento de todos los alcohólicos son las dependencias. Y es precisamente el deseo, ¿no? Ese deseo que en realidad lo menciona de una manera muy especial, cómo tenemos torcida la mente de los neuróticos y los alcohólicos cuando dice el 10º paso. Ese deseo perverso de la mente y las emociones de disfrazar un motivo, algo malo por algo bueno, es muy común en todos los actos de la mente humana. Ahí está que el 93% de los neuróticos son, de toda la población mundial, somos neuróticos. Y empiezas a decir, esa clase sutil y perversa de fariseísmo, ahí mencionaba anteriormente esa palabra. Y es una gran verdad. El término que a mí me gusta compartir del fariseísmo es en los escritos de Nahamari. Ya no voy a decir los evangelios porque mucha gente se molesta y cree que estoy hablando de cuestiones de la religión, pero los escritos de Nahamari dice que el mismísimo Jesús menciona que un fariseo es como un perro que se acuesta en el pesebre de los bueyes, ni come ni deja de comer porque no es su alimento. ¿Y cuál es el alimento en estas cuestiones de los que podemos llamar fariseos? La felicidad, el amor, la confianza, todas las virtudes que se pueda conocer el ser humano, ni siquiera las consume, ni deja que los demás las consuman. Así vive el neurótico, nada más para que se den una idea, ¿no? El neurótico en realidad, él sufre una envidia muy especial. La envidia real del neurótico, el neurótico no quiere lo que tú tienes, quiere que pierdas lo que tú tienes. Y ahí entra la perversidad de la enfermedad, ¿no? Hablar un poco de la neurosis es relativamente algo que dicen muchas personas, no nos corresponde, dicen los de antaño, según ellos, que no debemos de hablar causas ajenas a la... No, mi amigo, yo soy neurótico, yo puedo hablar absolutamente de todo. De hecho, el neurótico cuando hace una pregunta al padrino, ya tiene la respuesta antes que la pregunta. Porque en realidad su mente así funciona, ¿no?
son seres a destiempo. De hecho, las neuróticas tienen un infierno indescriptible, pero las neuróticas empiezan a reconocer que toda su vida han tenido dos opciones, pero optan por la tercera. Las neuróticas odian a los que se dejan dominar y odian a los dominantes. Y toda su vida están buscando un superhéroe que sea dominante y que sea fuerte y que ellas puedan controlar, ¿se imaginan? Por eso es ese gran infierno que viven las neuróticas, ¿no? Los neuróticos no nos quedamos atrás, ¿no? Posiblemente estamos buscando precisamente lo que mencionaba Bill, hechas de una madera muy especial, decía Bill. Pero obvio, cada quien sabemos que el capítulo de la familia después dice que años de convivencia con un neurótico, con un alcohólico puede volver neurótica a toda la familia. Por eso nos cuesta más trabajo el proceso de la conducta que el de la sustancia. No sé si lo han comprobado. ¿Por qué? Porque cuando tú ya estás trabajando la vida ingobernable, que es neurosis, para que lo sepan los alcohólicos desde ahorita, vida ingobernable es neurosis. Vida ingobernable es cuando no hay congruencia entre lo que piensas, lo que hablas y lo que haces, y ese es el infierno del neurótico. Pero cuando tú estás en ese proceso, que el doctor Elizondo lo denomina cuando la conducta sustituye a la sustancia, empiezas con esa otra barrera, ¿no? Tu misma familia, porque ya los dañaste. ¿Y quién va a pagar las consecuencias de su enfermedad? Ellos pagaron las consecuencias de tu enfermedad en actividad alcohólica, pero ahora ¿quién va a pagar las consecuencias de su enfermedad en tu proceso de recuperación? Tú. Y tienes que estar enteramente dispuesto, ¿no? Por eso dicen por ahí que el código de vida de Alcohólicos Anónimos es amor, comprensión, tolerancia y respeto. Qué difícil es, compañeros, cuando empiezas a decir, pues es que tengo que hacerlo, ya relativamente tengo que. Porque ese es el compromiso cuando ya estás en el proceso de tu recuperación de esa supuesta vida ingobernable, ¿no? La neurosis es en realidad un bloqueo mental que no puede, no percibe o no deja entrar a la realidad o a la verdad. Es una capacidad estratosféricamente rápida, ¿no? Cuando empieza a entrar una dosis de verdad, el neurótico luego empieza a manifestar la conducta. Se empieza a poner el término que nombramos iracundo, ¿no? ¿Qué es la ira? La ira es la no aceptación de lo que está fuera de nuestro control. Y dice una máxima espiritual que lo que no puedes controlar, te controla. ¿Qué pasa con la sustancia? ¿Cómo nos controlaba en todos los aspectos? Y después, ¿qué pasa con la conducta? También nos domina, ¿no? Nos controla. Por eso hay que entender y comprender que el proceso es muy duro, compañeros. No solamente es realmente la intención de creer que abstenernos de beber todo se va a armonizar. No. En realidad la enfermedad realmente empieza cuando termina el consumo. Y empezamos a ver que es un verdadero infierno, ¿no? Cabe aclarar que vienen épocas muy difíciles. En fin de año los recaídos abundan por todos lados, porque en realidad posiblemente iniciaron un esfuerzo, ¿no? Un gran esfuerzo durante todo el año, pero no están viendo los frutos. Por eso muchos relativamente claudicamos, ¿no? Y volvemos a buscar el único consuelo y refugio que conocemos, el alcohol. Los neuróticos van a vivir el resto de su vida pues en la conducta, ¿no? Pero cabe aclarar que siempre hay un pero. El libro de la enfermedad emocional y mental de los neuróticos nos dice que la neurosis sí se cura, sí tiene curación. ¿Y cuál es la curación, padrino? Es larguísima. Es aceptar que lo que es. Fíjense qué paradójico que la solución tan simple y la enfermedad tan complicada, ¿no? Estúpidamente simple y profundamente complicado. Qué curioso, ¿no? Dice el viejo Jung, que se especializó mucho en la neurosis en su época,
que la neurosis es el sustituto del sufrimiento legítimo. Oiga, padrino, ¿y cómo voy a identificar el sufrimiento real? Se le recomienda al neurótico hablar o escribir. De hecho, no sabemos que por qué el cuarto paso es escrito. Está basado en una ley que pues nadie nos habla de esa ley. Y si aprendes a seguir esta ley, el 50% de recuperación está garantizada. Se llama ley de Kidlin. K de kilo, I de L I N. Ley de Kidlin. Y la ley de Kidlin dice que si tú puedes escribir un problema, estás al 50% de distancia de resolverlo. Y tiene su sistema. Si no puedes resolver el problema, empieza a ramificar el problema. Ejemplo, tengo este problema. ¿En qué áreas de mi vida me ocasionan los problemas? Y dices, oye, como que lo he visto, ¿sí? 5º capítulo, el inventario que hace el señor y la señora B o C o no sé qué dicen. Esa es la ley de Kidlin, y no nos dicen relativamente que con eso ya podemos, ¿cómo se puede decir? Nutrir, ¿no? O tener conceptos diferentes para nuestra recuperación. El discernimiento viene después. El dilema es nada más para tomar cierto tipo de atajos, ¿no? El neurótico se empeña en modificar la verdad a la realidad, y no solo eso, sino a las personas. El sufrimiento del neurótico es querer que las personas cambien, no ellas, que la persona cambie, las otras, las externas, no la interna. He ahí el gran calvario, ¿no? Ese es uno de los patrones de conducta del neurótico, es que siempre se siente víctima. Aunque el neurótico no se siente víctima, se siente víctima, como decían por ahí los memes, ¿no? ¿Qué es el victimismo, padrino? Ya tiene rato que no lo digo. El victimismo es una forma de agresión que consiste en culpar a otros de tu propio sufrimiento. Eso es el victimismo. De todos los aspectos. Es culpar a otros de nuestro propio sufrimiento. Es una gran verdad. ¿Por qué no soy feliz? Por tu culpa. Y empiezan los ataques del pasadazo. Porque el neurótico y la neurótica no se agarran a veces a golpes, se agarran a pasadazos. A puros pasadazos. Y empieza esa dosis diaria del pasado que no se puede metabolizar. La neurosis es tratar de ser lo que no somos. Ejemplo, yo llego con mi esposa y bien paciente, y yo no soy paciente, compañeros. No soy paciente y voy a sufrir. Que yo me quede callado, porque he aprendido a quedarme callado, no puedo gobernar todo lo interno. Y así sucede con todo lo demás. No eres el que eres y estás tratando de ser quien no eres. Me pasó en Puerto Vallarta una compañera de ahí, de donde estaba trabajando, en un trabajo, que llegó bien enojada un día que porque ella le prestó dinero a una vecina para que hiciera tamales y le prestó una para que comprara los ingredientes y le ayudó a cocinarlos. Y dice que cuando terminaron los tamales, mandó por unos tamales y se los cobró, la que vendió los tamales. Y empezó, ¿cómo ves? No, mira, ¿sabes qué pasó ahí? Tú no eres, no, le dije, es que tú no eres dadivosa. No es tu esencia dar. Porque el que da, el que sabe dar, no espera nada a cambio. Exacto, entonces tu esencia no es esa, no eres la buena ni la... Es eso, cuesta trabajo, así somos todos. Si tan solo vean cuando vamos por la calle y nos saludan, y no nos saludan, ¿qué decimos? ¿Sí o no te molestas? Porque dices tú, si un saludo que no te regresan te molesta, que no te molestará, cabrón. Eso me pasa por pendejo, dice uno, ¿da? Por donde se... Dice, la neurosis radica en la ignorancia de no saber quién somos realmente. Conciencia, me preguntaba hoy una persona de por allá de Baja California, ¿qué contiene la conciencia?
conocimiento. Ahí les va, como dice Albert Einstein. Fíjense quién es, Albert Einstein. Dice Einstein que a mayor el ego, mayor la ignorancia. Y a menor el ego, mayor el conocimiento. Bueno, no sé si sepan la diferencia entre egoísta y egocéntrico. Nunca han preguntado a su padrino madreado. Mira, egoísta es el que no da y egocéntrico es el que no se abre. Y por eso la literatura dice egocentrismo, concentración en sí mismo, y creemos que esta es la raíz de todo nuestro. Y así está el neurótico, es concentración en sí mismo. Esa persona siempre y solamente busca su satisfacción. ¿Y qué es la neurosis? Ausencia de satisfacción. Son seres insatisfechos y nada los satisface. Y que lo satisface, lo que lo satisface es muy momentáneamente. La neurosis o el neurótico está clavado en la cruz de su ficción. Es una ficción su vida. No existe. No existe. Y está totalmente crucificado, ¿no? Entonces, la crucifixión no existe. No sé si sepan la tortura de la crucifixión. O sea, no puedes hacer absolutamente nada. Nada. Y en realidad está basado en algo que no existe, ¿no? En proyectos de vida, pues que nunca se llevaron a cabo. Una de las bases fundamentales de la neurosis es la frustración, ¿no? No podemos metabolizar la frustración los neuróticos. En realidad el sufrimiento pues es indescriptible, ¿no? Yo en lo personal tengo que reconocer que sobre mis hijos cayó o sigue cayendo mucho de mi neurosis, porque dice el viejo Jung algo que me gusta mucho. Dice: la peor carga que pueden tener nuestros hijos o los hijos es la vida no vivida de los padres. Por ejemplo, las calificaciones. ¿Quién no le exige a sus hijos que tengan buenas calificaciones? ¿Quién no le exige que sean responsables? ¿Quién no le exige lo que nunca fuimos ni hemos sido, ¿no? Ni muchas veces seguimos todavía sin lograrlo. La neurosis es un vacío existencial totalmente impregnado de angustia. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento dice que es el miedo, más bien hay que entender que la angustia está basada en el miedo. Dice el mismísimo Sigmund Freud. Hace poquito me toqué con un padrinito de esos de pacotilla que dijo una expresión que me causó risa. Dice: hay compañeros que andan hablando de Sigmund Freud y ni siquiera han leído los 12 pasos. Y yo me puse a pensar, ¿y no será que le entienden más a Sigmund Freud que a los 12 pasos? ¿Qué es el miedo? Dice el viejo Sigmund Freud. El miedo es el sufrimiento que ocasiona la espera de un mal. ¿Es cierto? El sufrimiento que ocasiona la espera de un mal. A lo que le tienes miedo es porque vas a sufrir algo, ¿no? Y el sufrimiento es el lapso que ocasiona la espera. Vamos, cuando se están separando dos personas y que empiezan: te voy a quitar a mis hijos, y que te voy a quitar esto y te voy a quitar lo otro. El sufrimiento es el espacio que ocasiona eso. Porque ya cuando se culmina todo, dices, de haber sabido, no dice el compañero, lo que ha dado, más de $1 millón, y él mismo dice, y créeme lo que hasta más daría, ¿no? Pero el sufrimiento que vivió durante la espera de ese mal, ese es realmente el miedo, ¿no? Que seamos, ¿no? No, en realidad el sufrimiento está basado en 3 puntos básicos, que es miedo a lo desconocido, miedo al cambio y miedo a la muerte. Y ahí se ramifican todos los demás. Pero es cierto, ¿no? Miedo a lo desconocido es precisamente el futuro incierto que sufrimos los alcohólicos, ¿no? Ese es algo que en realidad
Los alcohólicos nos enseñan que sufrimos más por lo que imaginamos que por la realidad. Por ejemplo, si te vas a separar de esa persona, el miedo que tienes al cambio, los que saben mucho le llaman timorato. Timorato es miedo a los cambios, ¿no? Y empiezas a ver que la neurosis pues tiene bastante, pues en mi comportamiento en general, ¿no? En el mío, no sé el de ustedes. La neurosis en realidad es miedo a todo, pero también es miedo a nada, porque un neurótico no mide consecuencias de sus acciones ni de sus palabras. El neurótico siempre se arrepiente de lo que dijo o de lo que no dijo. Nunca han platicado con personas que dicen, le hubiera dicho esto y esto y esto otro, ¿no? Como ayer que platicaba Omar del que se robó el tanque y la estufa, dice, le hubiera dicho. Y sufrimos por lo que no decimos y sufrimos por lo que decimos los neuróticos. Nomás imagínense el gran infierno, ¿no? En realidad es una gran verdad que cuando empiezas a trabajar tu neurosis, empiezas a trabajar realmente lo que eres, un neurótico. La neurosis es la enfermedad de la imaginación. Y el viejo Bill no se le escapó, compañeros. Dice la glosa 158, para ser exacto, del libro tal como la ve el Bill. Dice, podemos recordar con cierto pesar la mucha importancia que le dimos a la imaginación cuando ésta trataba de resolver los sueños de las copas. Y ahora en sobriedad todavía creemos, algunos creyentes, que Dios va a hacer las cosas por nosotros. Eso es tu imaginación. Y estamos seriamente dañados de la imaginación, ilusionistas en bancarrota. ¿Y quién es el único que se desilusiona? El que se ilusiona. Mente significa miente, y a nuestra pareja, en realidad la persona es como es. El sufrimiento es lo que nosotros le inventamos a la pareja, ¿no? Nos enamoramos de nuestra imaginación, no le vimos defectos. Le armonizamos todo un concepto que nunca existió y ella igual de nosotros. ¿Y qué pasa cuando llega la realidad? Cuando conoces quién es y ella te conoce quién es. No, yo lo digo por mí. Es que la enfermedad todos la tenemos. A veces dicen, no, no, mi amigo, yo estoy hablando de mí, en mis conceptos. Yo trato de hablar siempre de mi enfermedad, ¿no? Porque la he vivido, no soy diferente. Dicen que si existiera un ser humano diferente, vendría la NASA y se lo lleva para estudiarlo. El cuarto paso anteriormente tenía una fracción en una traducción que decía, somos tan iguales que por eso somos tan distintos. Somos seres humanos, ¿no? Lo que sí no somos personas. ¿Saben qué requisito se necesita para ser una persona? Pensar. Había un axioma viejito, ¿no, padrino? Que decía piensa, ¿o no? Mientras te acuerdas, el neurótico es un niño que se niega a crecer. Se niega a crecer. Dice por ahí una explicación del viejo Jung, que el neurótico vive una mente de niño en un cuerpo de adulto. Todavía hacemos caprichos. ¿Qué pasa cuando no nos dan lo que queremos? Hacemos el berrinche. La única diferencia es que no nos tiramos al suelo a patalear. Pero ¿qué tal estás haciendo todo? La misma mujer también inmediatamente piensa en la venganza, ¿no? Te va a retirar el chicharrón. y empieza a ver que todos esos patrones de conducta se sigan viendo, ¿no? La neurosis es la mala interpretación de las situaciones. Es cierto. ¿Cómo se llama eso, padrino? Se llama prejuicio. Eso es lo que nos dice el coordinador, que estamos libres de sí. Pues, sí, es tan fácil. ¿Qué es un prejuicio? Es estar absolutamente seguro de lo que no se sabe absolutamente nada. Y eso, para eso los neuróticos son los reyes. Como en los 4 campos donde el alcohólico es el amo y maestro, ¿no? El gran ser supremo. Es el engaño, la autoconmiseración. El engaño, es falsedad, autoengaño, evasión y autoconmiseración. Así funciona mi mente. Si no entran en orden, no me puedo armonizar. Falsedad, autoengaño, evasión y autoconmiseración.
Y empiezas a ver que los neuróticos en ese campo de la mala interpretación, tan solo una mirada, compañeros, una mirada, un neurótico lo toma como una agresión. Fíjense que un neurótico siempre te va a preguntar, ¿qué me ves? Pero su intención no es ¿qué me ves? No, su intención es preguntar, ¿qué estás pensando? Esa es la intención del neurótico. No es meramente ¿qué le ves? Sino ¿qué estás pensando de él, no? La neurosis es el producto de la represión de los deseos. Ahí les va. Blay, de los que saben mucho, psiquiatras y psicólogos. Toda represión sin expresión es neurosis, es depresión. Toda represión sin expresión es neurosis. Vamos, la represión, por ejemplo, de no decir ciertas cosas o de no hacer ciertas cosas. Te reprendes eso y vas a pagar el precio, como lo dije, con ansiedad, con depresión o con estrés. La neurosis es el sufrimiento de un alma que no ha descubierto su sentido en la vida. Existen los sentidos de la vida, que en realidad cuando vas caminando en el trayecto de la recuperación debes de voltear para un lado para ver quién viene contigo, para abajo para ver que no estás pisoteando a nadie, para arriba para ver quién te acompaña y para atrás para ver de dónde vienes. Tienes que tener esos que le nombran sentidos, que la mayoría de las veces también no sabemos que en Alcohólicos Anónimos existen las 5 ventanas del alma, que son los 5 sentidos del ser humano: el tacto, el olfato, el gusto, el oído y el olfato. Y empiezas a ver que aquí vamos a adoptar un 6º sentido. Dice, fíjense lo que nos dicen los alcohólicos, pero no nos dicen exactamente qué. Dice el 6º capítulo, dice, ese 6º sentido recién adquirido, ¿cómo se llama eso, padrino? Se llama intuición. Ya intuyes realmente. El neurótico tiene desarrollado además el concepto de la intuición. A lo mejor el que tiene la intuición, no, ahí va una interpretación mía personal que la he vivido. Intuición es eso que no sabes por qué lo sabes, pero sabes que lo sabes. Pero el alcohólico, su intuición trabaja con 2 voces al mismo tiempo, no una sola, por eso se confunde. Por eso no puede discernir un punto de vista que se pueda nombrar lógico o común. De hecho, la sabiduría de los estoicos dice que es el conocimiento intelectual para afrontar las situaciones, tratando de buscar siempre lo más lógico y común. Esa es la sabiduría de los estoicos, pero ellos no tienen la lógica común, ni el sentido común. Y Bill lo describe también cuando dice que para los alcohólicos el sentido común no es tan común. Los neuróticos o la neurosis, más bien la neurosis es inmadurez emocional. ¿Por qué Bill mencionaba que sobriedad emocional es la próxima frontera? ¿Y qué sobriedad, padrino? Dice la Biblia la solución, Dice, comed y bebed en la justa medida. Quien puede comer y beber en la justa medida puede controlarlo todo. Y todo es todo. Yo todavía tengo esa gran batalla, yo todavía padezco del mal del puerco en todos los aspectos, porque el viejo Sigmund Freud decía que cuando un instinto se descoyunta, ningún poder humano puede detenerlo. Y fíjense cómo habla del poder humano, de lo que menciona Bill, que ningún poder humano. Eso el neurótico, los que les diagnostican, han oído el término TOC. ¿Qué padeces? TOC. Cállate, neurótico, cabrón, eso es lo que padeces. ¿Qué es TOC? Trastorno obsesivo compulsivo. Ahí va la explicación que es trastorno obsesivo compulsivo. Es comportamiento motivado a ejecutar una acción irresistible en contra de la voluntad consciente del individuo. Es un neurótico, obvio, pues estoy hablando. O sea que somos en realidad hijos del TOC. Ya no hijos del caos, sino del TOC. La neurosis son conflictos emocionales de la infancia no resueltos.
Fíjense, compañeros, que hace poco me tocó ver una película ahí, de esas veces que me pongo a ver películas, pues nada más por el título, ¿no? Y salió una película por allá de Europa, donde hablaba de la Dama de Negro. ¿Te acuerdas que te platiqué, padrino? El doctor Carl Jung menciona la depresión como la Dama de Negro, pero en esa película explicaron qué es la Dama de Negro. Dice que la Dama de Negro es un vampiro energético de un conflicto del pasado no resuelto. Los vampiros no, la changa cree. En realidad lo que no roban son energía. A lo mejor yo soy un vampiro energético. No, es que yo lo he comprobado. A lo mejor yo soy un vampiro energético hacia otra persona, le robo la energía. No sé si han oído cuando dicen personas, cuando dice una persona a otra, me das hueva. ¿Se han oído? ¿Qué flojera me das? Ese es un vampiro, te está robando la poca energía, ¿no? De hecho, muchas veces no sabemos qué significa emoción. Dicen, soy un enfermo emocional, soy un enfermo emocional. Sí, pero ¿qué significa emoción? Significa energía en movimiento. Que tus emociones no están en movimiento porque carecen de energía. ¿Y qué es la energía? El espíritu. Ahí empiezas a entender tu enfermedad, en qué consiste. La neurosis es una incapacidad de pedir perdón y de perdonar. Ay, compañeros, yo sufro tanto con una personita que quiero mucho, que no voy a decir quién, como dicen ustedes, pero ella nunca me ha pedido perdón y disculpas de nada. Cualquier acción, cualquier problema, cualquier situación, la justifica la conducta. Y eso, créanme, lo que a veces la frustración es latente, que dices tú, qué curioso que tiene esa incapacidad total y absoluta. A lo mejor yo soy también incapaz de pedir perdón, aunque llegó el momento donde reconocí, compañeros, que el perdón es el acto más egoísta del ser humano. Porque en realidad el perdón, el que libera es a uno mismo, y aún así se resiste uno a perdonar y a pedir perdón. Mucho cuidado con el perdón, no es que nos han introyectado que es el único trabajo que le dan al Todopoderoso, fíjate, al Todopoderoso nomás lo tienen para pedirle perdón. Inclusive el otro día me salí hasta medio mal fui a una misa de un compañero que murió de allá por los Reyes, y se me impregnó mucho la canción que dice, Señor, ten piedad de nosotros. Y dije yo, ¿a quién le pides piedad? A alguien cruel, ¿no? ¿No? Alguien que es malo, ¿no? Ten piedad, dices tú. ¿Por qué el ser humano, lo he dicho yo, el término, que el ser humano nunca va a creer en un Dios que no tenga comportamiento humano? El ser humano nunca va a creer en un Dios que no tenga comportamiento humano. Tiene que tener todo el comportamiento humano para que puedan creer en él. La enfermedad de la neurosis es una enfermedad, obvio, del alma y del espíritu, ¿no? ¿Qué hay en el alma, padrino? ¿Por qué los alcohólicos también están enfermos del alma? ¿Qué tiene el alma? Fíjense, ¿qué función tiene el alma? Es la sede de la conciencia. Es donde radican los sentimientos. Es lo que nos permite reír o llorar, amar u odiar. Es la toma de decisiones. Es donde perdimos la facultad de elección en el alma. Ya no podíamos discernir lo bueno de lo malo. Y ahí es donde radica la enfermedad. Por eso también es una enfermedad del alma. La neurosis es el arte de amargarse la vida diariamente, no constantemente. Desde que amanece ya estás viendo todo lo negativo. Hace mucho frío, hace mucho calor, está lloviendo, hay mucho viento, hay esto, hay lo otro. Ya pasaron los que venden el gas, los que venden esto, ya me despertaron, el perro del vecino, empiezas a ver todo lo negativo. La neurosis es una percepción extrasensorial de todo lo que te rodea, puedo decirlo yo. Y todo es todo, ¿eh? Y todo es todo, porque cuando el neurótico es ateo, olvídense cuando el neurótico es ateo. La neurosis es un de patrón de conducta excesivamente repetitivo. No se digan los que se sientan en el mismo lugar, les sirven las mismas cucharadas de azúcar al café,
porque fíjense que aquel ya le subió, ya no son 17, ya le echa 19, ya le subió 2 cucharadas, y ¿saben qué? Yo le puedo apostar a quien quiera que él no las cuenta. Que él no las cuenta. No, ya es algo repetitivo. Es, por ejemplo, los que se vienen al grupo por el mismo caminito, se sientan en el mismo lugar y hablan lo que diario hablan. ¿Qué hace el neurótico? Pues hablar de todo y de todos, no tiene otro tema de conversación. Exactamente, hacen hasta su hoyito en los sillones donde se sientan en el mismo lugar o en la cama, la misma posición. La neurosis es un dolor emocional excesivo. No se puede describir el dolor, por eso sufre realmente. Puede ir al doctor, puede ir con cualquier especialista, pero es algo que es una incapacidad para expresar un dolor, la neurosis, porque no sabemos la base fundamental del dolor, ¿no? Inclusive, ¿saben cómo cierra la mayoría de los casos los neuróticos? Me duele todo el cuerpo, dice. Desde la punta de los pies hasta los pelos, hasta la punta de los pelos, no sé. Yo recuerdo haber oído eso, ¿verdad? Porque dicen todo el cuerpo y tú te pones a imaginar, si cuando me muerde una, no sé, a mí yo he tenido como 5 dolores de muela extremos. Yo pienso que es algo increíble el dolor de muelas. Ahora imagínate el que dice que le duele todo el cuerpo, que le duele cada muela, cada diente, y que empieces a sumar todos los dolores. Dije, no sabes de lo que estás hablando, cabrón. Dice que la neurosis es un rechazo a sí mismo y a los demás. Qué gran verdad, compañeros. En realidad, podemos decir a alguien que lo amamos o que le tenemos afecto, pero interiormente siempre tenemos algo que rechazar de la otra persona, así sea la más buena. Interiormente es algo que cuando empiezas a trabajar, tu interno, como dice el doctor Jung, que en nuestro mundo externo es un reflejo de nuestro mundo interno. ¿Cómo lo dice el Kybalión? El Kybalión lo dice de una manera muy especial, se llama ley de correspondencia, dice Hermes Trismegisto. Como es arriba, es abajo. Como es afuera, es adentro. Y como es adentro, es afuera. Y empiezas a saber que ahí es donde sale realmente nuestra sombra, ¿no? ¿Qué es la sombra en el ser humano? Es lo que tenemos dentro de nosotros, pero que lo rechazamos. Esa es nuestra sombra. Por eso seguimos viendo las sombras de los demás, porque nos resistimos a ver nuestra sombra, ¿no? El programa de Alcohólicos Anónimos, en realidad, pues, cuando sabes conocer el contenido o trabajar el contenido, empiezas a lograr el máximo, ¿no? Que se pueda decir, inteligencia emocional que mencionaba Arturo. ¿Qué es la inteligencia emocional? Ahí les va, Intuir emociones. Manejar emociones, trabajar emociones y utilizar emociones. Esa es la piedra base. Cuando ya lograste eso, ahora sí, bienvenidos a la fraternidad del espíritu. Es como el tema, gracias, tolerancia, feliz 24 horas, gracias. Bueno, pon atención porque si no, no vas a aprender.